humanismo, profesionales emprendedores, comprometidos y agentes de desarrollo sustentable de su entorno. Y la carrera de Derecho no puede, no debe, de hecho, no es ajena a tal objetivo. Esta familia de abogados del presente y del futuro tiene casa propia, con espacios y tecnologías que superan las necesidades de un eficiente proceso formativo, con acreditados procesos académicos y administrativos, además de un estrecho vínculo de servicio y contacto. Pero como la anhelada excelencia académica no es una meta, sino un camino que pretendemos transitar siempre, hoy recibimos con orgullo un nuevo y trascendental aporte a nuestro crecimiento institucional y académico, que nos permite mirar hacia el futuro con el optimismo de avanzar por buen sendero, contando ahora con el invalorable aporte de la cooperación nacional e internacional en la formación del conocimiento, con la participación de nuestros respetados colegas expositores de este cuarto Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social, para permitir que nuestros estudiantes, profesores y los profesionales del medio tengan la oportunidad de compartir la sapiencia y experiencia de algunos de los más reconocidos exponentes del derecho de la región y del mundo entero. Hoy además es de justicia reconocer y agradecer también al Centro de Investigación y Desarrollo Ecuatoriano CIDE, con quienes en esta oportunidad hemos unido iniciativas, capacidades y potencialidades para el éxito de este esfuerzo. El mayor y más importante de los activos de una institución es su gente. En nuestro caso, siempre en primer lugar nuestros estudiantes. Y estamos seguros de continuar sembrando en tierra fértil para que aquel activo crezca y haga de nuestra carrera y de la institución toda un verdadero referente regional en el campo formativo y en la producción del conocimiento. Por lo dicho, y con la venia de nuestras autoridades que hoy nos acompañan, del foro regional y de toda la comunidad gregoriana que sigue extendiendo cada vez más su positiva influencia en el medio, doy la más cordial bienvenida a través de un fraterno abrazo a los colegas expositores de este evento académico y a todos los presentes. La academia es la casa de todos. Bienvenidos a casa, hermanos latinoamericanos. Muchas gracias, señoras y señores. Agradecemos las palabras de bienvenida de la doctora Ana Yesenia. Continuando con el programa, a continuación las palabras de inauguración a cargo de la doctora Jimena Sayonara Guillén Vivas. Muy buenas tardes, distinguidos participantes. El derecho laboral como rama del derecho, constituida por un frondoso conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores, se reviste siempre de trascendencia y actualidad, más aún en los tiempos que vivimos, donde cumple un gran desafío. En este contexto, la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en conjunto con el Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, CIDE, ha organizado el cuarto Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social, que constituye el espacio ideal para el análisis, el debate y la disertación de destacados conferencistas de España, México, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Colombia y Ecuador, quienes abordarán las temáticas más relevantes del derecho del trabajo y la regulación de las relaciones jurídicas entre empleador y trabajadores desde su país. Nos sentimos orgullosos de que la doctora Ana Arteaga Moreira, coordinadora de la carrera de Derecho y directora del área académica social, esté representando en calidad de expositora a la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a nuestro país, por su amplio conocimiento y experticia en el área del derecho laboral. Hay razones suficientes para expresar la complacencia que siente la comunidad gregoriana al ser nuestra institución organizadora de tan importante evento, y para exteriorizar mi agradecimiento a los expositores y asistentes, profesionales y estudiantes que nos honran con su participación. Con la seguridad de que el evento tendrá el éxito que se merece, me permito inaugurar formalmente el cuarto Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social. Muchas gracias.
Bien, agradecemos también pues, las palabras de la señora rectora de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Agradecemos también todos al comité organizador que se está dando cita pues, en este acontecimiento. A continuación, pues vamos a hacer la presentación de la primera conferencia magistral de apertura del cuarto Congreso Internacional de Derecho Laboral y Social. Damos la bienvenida o damos la palabra a la señorita Ariana Moreira Mendoza, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, para que haga la presentación del expositor. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Ariana Moreira, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. La historia de los pueblos, las luchas políticas, el consenso de los ciudadanos, el desarrollo económico, el bienestar social y más recientemente la globalización. Todos están estrechamente vinculados a la adecuada administración pública. Es un placer para nosotros compartir con ustedes las conferencias preparadas para la tarde de hoy, por lo cual les presentamos los lineamientos establecidos para la realización del primer día de Congreso. Las exposiciones internacionales tendrán una duración de 30 minutos. Los participantes podrán formular preguntas a través del chat general que serán recabadas y procesadas a lo largo de la exposición por el comité científico. Todo esto con la finalidad de evitar la duplicidad de las preguntas. Al final de cada exposición tendremos un foro que será de 10 minutos para que el moderador o la moderadora plantee al expositor 2 preguntas seleccionadas. Las demás serán tratadas al final del Congreso. En este momento corresponde darle la bienvenida al cuarto Congreso Internacional de Derecho Laboral y Seguridad Social a nuestro primer expositor, el doctor Casimiro Benito Navarro Ojeda. Buenas tardes desde España, desde Canarias, a todos nuestros hermanos. ¿Se escucha, no? ¿Se me escucha, sí, verdad? Se escucha. Vale. Sí, se escucha. Buenas tardes a todos doctor. Vale, muchas gracias. A todos nuestros hermanos de Iberoamérica y en particular también a todos los conferenciantes y a todos los miembros de la Universidad de Portoviejo. Comenzaré con el desarrollo de estrategias preventivas y protectoras en la seguridad social. Me gustaría, ¿ustedes me suben la diapositiva o la subo yo? Creo Usted la puede manejar, sí. Vale. La subo yo, ¿no? Vale. Espera. Voy a compartir. Perfecto. Perfecto. Se me ve bien, ¿no? Bueno, como les digo... Sí, doctor. Voy a indicarles a la audiencia en este momento, antes de que usted empiece, su hoja de vida. Perfecto. Gracias. Okay. Doctor Casimiro Benito Navarro Ojeda, doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional desde el año 2015 y juez de paz titular de la Villa de Santa Brígida desde el año 2003. Máster universitario en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Grado en Economía,
y máster universitario en abogacía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, grado en Derecho. Ahora sí, doctor. Sea usted bienvenido a esta casa de estudios. Perfecto. Buenas tardes a todos. Como les digo, reitero las buenas tardes. La conferencia se trata de desarrollo de estrategias preventivas y protectoras en la seguridad social y en las administraciones públicas del Estado, para minorar y atenuar la corrupción. Es un trabajo que he realizado para un evento editorial y por lo tanto está incluso en revistas, en algunas revistas. De nuevo, como les digo, reitero las buenas tardes. A todos, en primer lugar, felicitar muy efusivamente a todos los conferenciantes, así como a los organizadores del segundo Congreso Internacional de Derecho, por su esfuerzo, perseverancia y dedicación en poner en contacto a distintas personas y personalidades distantes y diversas, jurídicamente hablando, de países del mundo. Un gran acierto de reunión y de esta conferencia internacional. Mi exposición esta tarde o noche, porque ya aquí en Canarias es ya las 8:15, me imagino que ahí es por la tarde, aún están aquí de noche oscura, está centrada principalmente en las estrategias preventivas y protectoras de la seguridad social y en el seno de las administraciones públicas, para atenuar o minorar la corrupción, así como mi objetivo es presentar no solo los conceptos jurídicos esenciales sobre la seguridad social en esta parte de Europa, como es España, sino también sumergirme jurídicamente en el conocimiento de la seguridad social, para exponer de una forma resumida, intuitiva, sencilla y directa un estudio resumido y sucinto de dicha institución actual en este rincón de Europa como es España. En primer término, me referiré a la seguridad social. La seguridad social, aquí en España, como un conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a sus ciudadanos contra aquellas situaciones de concreción individual que jamás dejarán de presentarse, por óptimas que sean las condiciones de la sociedad en que viva. En segundo lugar, la regulación básica de la seguridad social, que se encuentra en el artículo 41 de la Constitución el 41 de la Constitución de 1978, y también el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, como es el Real Decreto Legislativo 8/2015. La seguridad social engloba una modalidad contributiva de ámbito profesional y financiación según las cotizaciones de sus afiliados, y una modalidad no contributiva de ámbito universal y financiación a cargo de las aportaciones de los presupuestos generales del Estado. La seguridad social tiene unos principios y unos fines. La configuración de la acción protectora de sus modalidades contributivas y no contributivas se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad, donde y por medio del cual el Estado, a través de la seguridad social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de aplicación de esta por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributivas y no contributivas, así como a los familiares y asimilados que tuvieran a su cargo la protección adecuada frente a las contingencias y a las situaciones que contempla la ley. Esta delimitación de funciones corresponde al Estado, la ordenación, jurisdicción e inspección de la seguridad social. A los trabajadores y empresarios le corresponde colaborar en la gestión de la seguridad social en los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los interesados establecidos en las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución. Pero en ningún caso la ordenación de la seguridad social podrá servir de fundamento a operaciones de lucro mercantil. Las funciones no jurisdiccionales del Estado en materia de seguridad social que no sean propias del gobierno se ejercerán por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
sin perjuicio de lo que pueda corresponder en el ámbito específico de sus respectivas áreas a estos departamentos ministeriales. Dentro de las competencias del Estado corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En relación con las materias reguladas en la presente ley, tiene las siguientes facultades, como es proponer al Gobierno los reglamentos generales para su aplicación, el ejercicio de la potestad reglamentaria, el desarrollo de las funciones económico-financieras de la seguridad social, así como de las entidades que colaboren en la gestión de las mismas, pudiendo suspender o modificar los poderes y facultades de los mismos en los casos y con las formalidades y requisitos que se determine reglamentariamente. Además, la inspección de la seguridad social a través de la inspección de trabajo y seguridad social, así como establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos responsables en el ámbito de la seguridad social quedan obligados a recibir las notificaciones por medios electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Un medio muy utilizado en actualmente por el tema de la pandemia del COVID, que como saben, la mayoría ahora de los funcionarios están más o menos el 50% trabajando presencialmente y otro 50% en la casa, por medio de videoconferencia o cualquier otro medio electrónico. La cotización a la Seguridad Social en España, como saben, o me referiré, es obligatoria en todos los regímenes del sistema, como es la cotización por las contingencias de desempleo, así como el Fondo de Garantía Salarial, por formación profesional y por cuanto otros conceptos se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social. Será obligatoria esas cuotas en los regímenes y supuestos en que el alcance establecido en la ley y en la normativa de desarrollo, así como en otras normas reguladoras de tales conceptos. La obligación de cotizar nacerá desde el momento de la iniciación de la actividad laboral correspondiente, determinándose en las normas reguladoras de cada régimen de las personas que han de cumplirla. La base y los tipos de cotización en la Seguridad Social y por los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas a la Seguridad Social serán las que establezcan cada año las correspondientes en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. También me referiré en la historia de la Seguridad Social. El punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la Comisión de Reformas Sociales de 1883, que se encargó del estudio de cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. Por lo que históricamente, en 1900 se crea el primer seguro social, como es la Ley de Accidentes de Trabajo. Y en 1908 renace el Instituto Nacional de Previsión, en el que se integran las cajas que gestionan los seguros sociales que van surgiendo en toda la nación española. Posteriormente, los mecanismos de protección desembocan en una serie de seguros sociales, entre los que destaca el retiro obrero, que fue creado por allá por 1919, el seguro obligatorio de maternidad en 1923, seguro de paro forzoso en 1931, seguro de enfermedad en 1942, seguro obligatorio de vejez o invalidez conocido como el SOVI en el año 1947. Pero la protección dispensada por estos seguros pronto se demostró insuficiente, lo que llevó a la aparición de otros mecanismos de protección, articulados a través de las mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de mutualidades, este sistema de protección condujo a discriminaciones entre la población laboral, lo cual produjo desequilibrios financieros, administrativos y de tesorería, lo que hizo muy difícil una gestión racional, eficaz y eficiente. En 1963 aparece la Ley de Base de Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación
de un modelo unitario e integrado en la protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación. A pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se plasmaron en la Ley General de Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1 de enero del 67. Lo cierto es que aún pervivían antiguos sistemas de cotización alejados de los salarios reales de los trabajadores, ausencia de revalorizaciones periódicas y la tendencia a la unidad que no se plasmó al pervivir multitud de organismos superpuestos. La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972 intentó corregir los problemas financieros existentes. Si bien agravó los mismos al incrementar la acción protectora sin establecer los correspondientes recursos que le dieron cobertura financiera. Por ello, no será hasta la implantación de la democracia en España en 1978 y la aprobación de la actual Constitución, que ahora en el 6 de diciembre se cumplen los 42 años de vigencia, una norma de confluencia de distintas tendencias que nuestros constituyentes, los 7 padres de nuestra Constitución, la hicieron de armonía, paz y de prosperidad. Actualmente, ahora, algunos rebumbios, por así decirlo, como hemos visto en Cataluña y en otros que se cuestiona, pero hasta ahora era una confluencia de paz y prosperidad. La actual Constitución de 1978. Una Constitución que tiene 169 artículos, pero que un poco extensa, pero que ha sido una confluencia de todas las tendencias políticas y sociales, un buen marco normativo. Cuando se produzca una serie de reformas en los distintos campos que configura el sistema de seguridad social. En efecto, el artículo 41 de la actual vigente Constitución de 1978, ahora vigente, establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo, indicando la asistencia y prestaciones complementarias que serán libres. Por otra parte, el artículo 50 de la misma Carta Magna, es decir, de la Constitución de 1978, establece que los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicas actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Esto ha provocado que casi se me reinicia, pido disculpas. Esto ha provocado que muchos de los mayores, porque al estar en el artículo 50 de la Constitución, lo de las pensiones a nuestros mayores de tercera edad, ha habido manifestaciones desde el País Vasco, de Cataluña, confluyendo a Madrid, sobre todo a principios, antes de la pandemia, a principios de año, de este 2020, porque con una gran avidez estos mayores lo que querían era que sus pensiones fueran un derecho garantizado, un derecho fundamental, como derecho fundamental. Los derechos fundamentales en nuestra actual Constitución son del 14 al 29 y el 30.2, según se refleja en el 53 de la Constitución y también jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pues nuestros mayores lo que querían era que se garantizara, que tuviera esa protección, ese rango normativo de derecho fundamental que solo fuera regulado por ley orgánica, no por una ley ordinaria. Una cosa muy buena si se llevara a cabo que fuera un derecho fundamental, porque no habría tensiones políticas ni de izquierda ni de derecha sobre las pensiones y sería un gran marco normativo. Bueno, asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultural y ocio. Pero la primera gran reforma que se produce es con la publicación del Real Decreto Ley 36/78 de 16 de noviembre, que en función de lo acordado por los pactos de la Moncloa,
Crea un sistema de participación institucional de los agentes sociales, favoreciendo la transparencia y racionalización de la seguridad social, así como el establecimiento de un nuevo sistema de gestión realizado también por los siguientes organismos públicos, como es el Instituto Nacional de Seguridad Social, que es la que gestiona las prestaciones económicas del sistema, también el Instituto Nacional de Salud para las prestaciones sanitarias, como es los organismos que posteriormente pasa a denominarse Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. También el tercero, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para la gestión de los servicios sociales, como es los organismos Institutos de Mayores y Servicios Sociales. En cuarto, el Instituto Social de la Marina para la gestión de los trabajadores del mar. Y en quinto, la Tesorería General de la Seguridad Social, que es una caja única del sistema actuando bajo el principio de siempre de solidaridad financiera. Gracias a esa solidaridad, es decir, lo que nosotros cotizamos están nuestros mayores ahora cobrando. Y lo que coticen nuestros hijos es como una pirámide y lo que coticen nuestros hijos serán para los que actualmente estamos trabajando. Vamos a ver lo que dura ese sistema porque está prácticamente en quiebra o por lo menos en números rojos. Es más, de hecho se está financiando prácticamente de deuda prácticamente. Es más, en la década de los años 1980 se llevaron también a cabo una serie de medidas encaminadas a mejorar y perfeccionar la acción protectora, al extender las prestaciones de los colectivos no cubiertos y dar una mayor eficiencia y estabilidad económica al sistema de seguridad social. Entre estas medidas cabe citar el proceso de equiparación paulatina de las bases de cotización reales, como son los salarios reales. La revalorización de las pensiones en función de la variación del índice de precios al consumo, el IPC. La ampliación de los periodos necesarios para acceder a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones. La simplificación de la estructura de la seguridad social. El inicio de la separación de las funciones de financiación, de forma que las prestaciones de carácter contributivo se fuercen financiando al cargo de las cotizaciones sociales, mientras que la de naturaleza, las no contributivas, encontrase su cobertura financiera en la ampliación general. Este proceso va a permitir la progresiva generalización de la asistencia sanitaria. En la misma década de 1980 se crea también la Gerencia de Informática de la Seguridad Social para coordinar y controlar las actuaciones de los servicios de informática y procesos de datos de las distintas entidades gestoras. La década de los 90, es decir, 1990, supuso una serie de cambios sociales que han afectado a cuestiones muy variadas y que han tenido su influencia dentro del sistema de seguridad social. Cambios en el mercado de trabajo, mayor movilidad en el mismo, incorporación de la mujer al mundo laboral, que ha hecho necesario adaptar la protección de las nuevas necesidades surgidas. Un paso adelante en materia de seguridad social fue también en 1995, que se firmó el Pacto de Toledo. Ahora mismo acaba de reunirse el Pacto de Toledo y han llegado a unas nuevas medidas. El problema del Pacto de Toledo es que la caja necesita financiación. Sin financiación lo que hace falta es dinerito, pero creo que en todo el mundo parecido. Con apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales, que tuvo como consecuencia importantes cambios y el establecimiento de una hoja de ruta para asegurar la eficiencia del Estado. Eficiencia y eficacia. La estabilidad financiera y también las prestaciones futuras de la propia seguridad social en toda la nación española. Por otra parte, la implantación de las prestaciones no contributivas, la racionalización de la legislación de la seguridad social, llevada a cabo a través del nuevo texto refundido de 1994, la mayor adecuación entre las prestaciones recibidas y la exención de las cotizaciones realizadas, la creación de fondos de reserva de la seguridad social. Tengan en cuenta que el fondo de reserva hasta hace más o menos 10 años tenía unos 90.000 millones, que era para financiarlo la seguridad social en caso de
de crisis, como es la actual, pues actualmente se ha ido cogiendo para las pagas extraordinarias de junio, de los pensionistas, de junio y de diciembre, y tengo entendido que lo que queda son 2.500 euros. De 90.000, más o menos, se pasó, en la actualidad tiene 2.500 euros, que no sé si darán para pagar la paga de diciembre ahora, y no sé lo que harán, si no, como se ha hecho algunas veces, y más ahora, a través de financiación o de deuda pública. También la introducción de los mecanismos de jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral, o las medidas de mejora de protección, los supuestos de menor cuantía de pensiones, son manifestaciones de los cambios introducidos desde 1990 hasta este año 2020 en el ámbito de la seguridad social. Dicho Pacto de Toledo, que aprobó en 1995 sus primeras recomendaciones, entre las que se encontraba la constitución de la reserva. Como les digo, era una época boyante, de la época del presidente Aznar, y se fue creando el fondo de reserva. Se dio con alrededor de 90.000 euros ese fondo de reserva. Y actualmente tengo entendido que queda como 2.500 millones de euros. 90.000 millones tenía, formadas por los excedentes que pudieran existir en los ejercicios presupuestarios. Hubieron 2 o 3 ejercicios, o 4 como mucho, que hubieron unos excedentes y nutrían esos fondos la constitución de las reservas de la seguridad social. Estas recomendaciones se convirtieron también en la ley de 1997, que fue cuando se creó el Fondo de Reserva. Dicho Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en 1995, en el seno del Pacto de Toledo, acordó la creación del Fondo de Reserva y se aprobó la ley en 1997 con una dotación de unos 60.000 millones, que después fue aumentando. 60.000 millones de euros. Fondo que llegó hasta hasta alrededor de 90.000. 2 décadas después, se ha demostrado que los gobiernos, sean del signo político que sea, han utilizado dichos recursos de la seguridad social para cubrir déficits y pagas extras a los ciudadanos y pensionistas. Por tanto, como consecuencia de la exigencia institucional para el sistema de seguridad social, para cubrir estos déficits en diferentes ámbitos y foros de diálogo entre fuerzas políticas y sociales y el gobierno, de establecer también fondos especiales de estabilización y reservas destinadas a atender las necesidades futuras en materia de prestaciones contributivas originadas por desviaciones entre ingresos y gastos de la seguridad social, que nos han llevado a que en la actualidad queda en esa hulla de las pensiones unos escasos 2.000, 2.500 millones de euros. Por tanto, la preocupación de los ciudadanos españoles por el sistema de pensiones y de la seguridad social no es algo nuevo, pues tradicionalmente los españoles han ahorrado escasamente poco para la jubilación futura, de modo que cuando acaban su vida laboral dependen casi exclusivamente de la prestación pública, con la que han contribuido año tras año y hasta este momento el Fondo de Reserva. Había sido un alivio, pero ahora es un motivo más de preocupación y de alarma, ya que está casi vacío y sus ahorros no son suficientes para pagar la deuda que ha acumulado la seguridad social en España, año tras año, y que políticos de distintos signos y color se han encargado de dilapidar y de gastar ineficientemente, llegando a decir algún político y política, porque fue más bien una señora política, públicamente, que el dinero público no es de nadie, y quedándose tan a gusto como si ese dinero público no fuera aportado por los contribuyentes a través de sus impuestos o bien de sus cotizaciones a la seguridad social. Un derroche de recursos de los ciudadanos y de ineficiencia del Estado que ha dado lugar a una apatía que se extiende a todo el resto de la sociedad española. Por tanto, después de verificar, contrastar y afirmar que el derroche, el despilfarro, la ineficacia del Estado y la corrupción dañan el tejido social e institucional de cualquier Estado, intentaré exponer las opciones de prevención y valores personales sociales.
así como la prevención y reforma que disponen las administraciones públicas, instituciones y gobiernos del Estado para reducir la lacra de la corrupción y mitigar sus efectos tanto en instituciones como en la administración. Todas estas opciones, destreza y estrategia, han de ir encaminadas y dirigidas a aumentar la ventaja de la cultura social de la honestidad, la honorabilidad y la honradez de todos los ciudadanos, funcionarios y también especialmente de la clase política, ya que todos los costes de ser un corrupto, indecente y deshonesto solo extraña desprecio, descrédito y ofensa por parte de sus semejantes, no solo por parte de los ciudadanos, sino también de todos los medios de comunicación se encargan de mitigar y minorar esa honorabilidad. Por tanto, el derroche, la corrupción y la ineficacia es un gran problema que preocupa a la nación, a la sociedad española, según señala el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, como es el CSIC. Los medios de comunicación están haciendo sus deberes, ya que se hacen eco de los numerosos escándalos de corrupción que ponen en riesgo al propio sistema democrático. El resto de ciudadanos honestos también. Tal vez un lunar en la piel de la justicia sea la lentitud, la cual propicia las prescripciones de los delitos y por el contrario no garantiza la reparación del daño causado ni la devolución de las cantidades defraudadas a las arcas públicas, que suele acabar en paraísos fiscales. Hay que tomar medidas urgentes, entre otras la responsabilidad personal y patrimonial del corrupto y defraudador de los bienes y capitales del Estado. Igualmente, se deben tomar otras medidas adicionales y sobre todo que funcione el Estado de Derecho. Un eje fundamental desde el punto de vista preventivo, tutelar, sancionador y ejemplarizante. El ejemplo debe ser común para todos. ¿Por qué? Porque considero que el respeto entre las personas, yo se lo digo muchas veces a los alumnos, el respeto es lo más importante en una sociedad. Si todos nos respetáramos y fuéramos honestos, no hacía falta policía, no hacía falta cárcel. La honestidad y el ejemplar, ser el ejemplar, es lo más importante. La dignidad de cada persona. Por corrupción política, entendemos a la conducta que se desvía de las obligaciones de orden público normales u ordinarios, debido a intereses personales, propios o de terceros, ya sean hacia familiares o hacia amigos y conocidos, con el objeto y el objetivo de beneficio monetario, o bien sea de otro orden, o bien a través de la transgresión o violación de las normas, respecto al uso de cierto tipo de influencias con fines personales o de terceros. Esta definición incluye conductas tales como el cohecho, entendido como utilización de gratificaciones con el fin de influenciar el juicio de una persona o personas de cierto rango, funcionarios o políticos, ya sea personalmente o por medio de vínculos familiares y ajenos a los méritos personales, ya sea también para realizar un acto ilícito o de abstenerse a realizarlo, cuando estuviera obligado. Igualmente, es posible cometerlo a través de la malversación de fondos públicos por apropiación indebida, también por los funcionarios encargados de su gestión y custodia, bien de bienes materiales o también por bienes de recursos públicos. Si bien es cierto que no existe un concepto unívoco y unitario de la corrupción, ya que depende de la intención de cada concurrente, aunque con carácter general, en sí, en casi todos los intentos de definición se alude al abuso de una posición de poder y a la consecución de una ventaja patrimonial a cambio de la utilización, poniéndose de relieve la necesidad de concurrencia de dos partes para que la misma pueda perfeccionarse. Y es que considero personalmente que la decencia, el honor y el decoro personal es la estrofa de la dignidad, lo más preciado y respetado del ser humano. Sin embargo, también hay pensadores que afirman que la corrupción es beneficiosa para la sociedad. Por ejemplo, el sociólogo Samuel Huntington
afirma que la corrupción puede ser considerada un factor de modernización y de progreso económico, permitiendo, por ejemplo, un recambio social a favor de clases emergentes, dispuestas a desbancar el obstruccionismo de la vieja élite, agilizando procesos burocráticos y seleccionando a los principales actores del mercado, a fin de que surjan aquellos que invierten de forma decidida, incluso sobornando en sus proyectos empresariales. Pero lo cierto es que el atributo, la esencia o la ratio fundamental de la corrupción radica entonces en una desviación de ciertos parámetros de comportamiento. Debe destacarse también que el sustrato fáctico que convive y habilita en la corrupción pervive normalmente en la actividad económica de la administración y habitualmente en la atribución del control y aplicación de los fondos públicos, a cargo de políticos o de funcionarios, muchas veces por coacción o bien por obediencia política. La imputación hacia una persona como defraudador o corrupto va asociado a la idea de que aquel o esté relacionado en una vinculación directa con la administración pública, ya sea la del Estado o bien una administración municipal o de comunidad autónoma también, o provincia, ya sea con los estamentos políticos o en el entorno funcionarial. Un submundo en que la corrupción de que aún hay mucho por conocer e investigar, debido principalmente a la capacidad de innovación del ser humano para buscar nuevos caminos burlando la ley vigente establecida. Por tanto, no podría hablarse de corrupción en sentido estricto fuera del ámbito de la función pública. Solo es posible en el ámbito interno de una administración o de la seguridad social, ya que en el ámbito privado se estaría hablando de otra institución antejurídica, pero no de corrupción. Así las cosas se pueden diferenciar mediante una corrupción que presenta en el campo de las acciones privadas, de las que afecta a la administración pública, privilegiándose a esta última como una cuestión de mayor importancia, ya que la corrupción en el sector público es de mayor gravedad y de gran alarma social que la corrupción en el ámbito privado, ya que esta corrupción es susceptible de ser corregida por los mecanismos establecidos por el Estado, como es en el Código Penal o también en el Código Civil. Si nos preguntamos el bien jurídico protegido en el delito de corrupción de los políticos y los funcionarios públicos en una administración pública, hemos de tener en cuenta que la corrupción responde a una realidad semicriminológica peculiar y diferente a los delitos, en los delitos contra la administración pública, ya que verdaderamente en el correcto, eficiente y decente funcionamiento de las instancias de la administración pública y en los ingresos públicos y en los gastos, con el correcto principio de eficacia e imparcialidad. Lo que le interesa proteger al legislador es el bien o interés público y el servicio también el servicio público. En cuanto al delito de cohecho, el bien jurídico penal es la moralidad, la eficiencia y la corrección que debe imperar en toda administración pública. Pero lo esencial, o bien jurídico protegido, es el de perjuicio que puede generar para intereses individuales o supraindividuales, marcadores y necesitados de tutela, es decir, los intereses generales del colectivo social. Por el contrario, es en el enriquecimiento injusto, el egoísmo personal, individualismo y en el desprecio de lo público, de los intereses generales, lo que lleva al corrupto y el deshonesto a proseguir en ese nefasto sendero torcido y negativo para todos los ciudadanos semejantes que actualmente viven dentro de un colectivo social como es una nación española. Por todo ello, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada requiere de un mayor compromiso del Estado manifestado en el fortalecimiento de sus instituciones judiciales. Es esencial que el Ministerio Público cuente con fiscales especializados en ese tema, como en todo el territorio nacional, ya que los fiscales, a pesar de que han adquirido mucha práctica y experiencia, pero el crecimiento de la criminalidad y la corrupción, nuevos inventos y descubrimientos tecnológicos requieren de más fiscales especializados y que renuevan y se reciclen cada día. Asimismo, se necesitan también investigadores policiales especializados,
jueces y magistrados bien preparados, a la vez que debidamente remunerados. Apoyo logístico, en fin, adiestramiento especializado de todos sus integrantes, a la vez con compromiso social de rechazo contra todas las formas de corrupción instauradas en el seno de la sociedad. Asimismo, se requiere de un sistema de justicia eficiente, moderno y garantista, que sea posible con una decidida intervención del Estado para que invierta seriamente en justicia o en servicio a la justicia. Y por esos mismos operadores de justicia se requiere vislumbrar sanciones ejemplares a dicho delito, tan reprochable que hace daño a la colectividad social, a las administraciones, a las instituciones y finalmente al Estado. Debemos también utilizar acciones preventivas y en el plano de la prevención, que debe actuarse inmediatamente a fin de frenar los delitos, el avance de la corrupción y el crimen organizado, es decir, educación, enseñanza de valores desde la infancia, buenas prácticas en el quehacer diario, formando jóvenes líderes con actividades del Estado de acercamiento y valores en la colectividad, es decir, conciencia, compromiso y valoración de lo público. Por otra parte, hay que tener presente las connotaciones morales que tienen los términos corromper y corrupción. Corromper significa ya perder, depravar y asimismo sobornar a un funcionario público o a cualquier persona con dávida o otra manera con el fin y el objetivo de un beneficio propio y privado. Corrupción indica tanto la acción y el efecto de corromper o corromperse, como es el vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. De modo que al utilizar este último término se alude al conjunto de comportamientos inducidos que crean y fomenta un estadio particular de disfunciones en los diversos sectores sociales, ya sean públicos o privados. Los comportamientos de corrupción son entonces percibidos como conducta socioeconómica, en que los participantes buscan obtener ventajas, bien propiamente a través de terceras personas o bien a través de grupos de presión. La corrupción constituiría un mercado en que se intercambian bienes que no deben legalmente intercambiarse. La mayor o menor falta de racionalidad y de conciencia respecto al bien generado, al bien general o público, propia de la sociedad, con conceptos arcaicos, subdesarrollados y a la vez proteccionistas. Fomenta la corrupción. Sin embargo, se considera que la corrupción juega un papel positivo en la medida que contribuye a superar las barreras formales y rígidas de la burocracia propia de dichas sociedades. Asimismo, en el plano negativo, retrasa la integración de los distintos sectores de la sociedad en los periodos de tránsito hacia la modernidad, facilita las crisis económicas o inestabilidades políticas que pervive en toda la sociedad, y más en concreto en nuestra nación española. Desde la perspectiva, la corrupción sería sobre todo un fenómeno social, condicionado por las circunstancias económicas, políticas y culturales de cada sociedad y en una época determinada. Los actos de corrupción buscan la obtención de ventajas indebidas, de ese modo que se puede afirmar que el agente corrupto se decide a actuar después de calcular y obtendrá una ganancia significativa, la misma que justifica correr los riesgos que implica el acto de corrupción. Sin embargo, esta observación debe ser completada considerando las estructuras del mercado que conduciona la corrupción. Voy a mirar a ver la hora. Ah, sí, creo que todavía estoy en tiempo. La corrupción es menor o no existe si concurre una competencia libre y equilibrada entre los actores sociales, o bien un control eficiente de la administración, ya que no habrá razón para ofrecer o realizar pagos indebidos para obtener el bien o servicio que se requiere obtener. ¿Quién es ciudadano en este tipo de sociedades? Que no tiene interés alguno de recurrir a subterfugio para ser favorecido con el intercambio en la medida que el intermediario es eficiente y concurre la buena fe entre ambos. Además, no solo se debe percibir la corrupción como acto del individuo aislado, percepción que se asimila en el ámbito del derecho penal, porque es razón de la concepción democrática. Se incrimina actos y se pena en base a la responsabilidad personal. La corrupción
como fenómeno económico y social se presenta igualmente como la actividad común de redes de funcionarios y particulares que desempeñan los papeles y asumen el rol de corruptores y también de corrompidos. Es más, la corrupción como fenómeno económico y social se presenta igualmente como la actividad común de redes de funcionarios y particulares que desempeñan los papeles de corruptores y corrompidos. En este caso, estas personas no se deciden a actuar solo en función de los beneficios, las ventajas y desventajas que el acto individual implica, sino que lo hacen sobre todo en consideración a su pertenencia a un sistema paralelo como es el poder político, económico, social, basado en la solidaridad social y compensación entre sus miembros. Debemos también recurrir al derecho penal, pues de acuerdo con el criterio de la última ratio, el poder punitivo solo debería ser utilizado para reprimir los ataques más graves contra los bienes jurídicos más importantes, que de esta manera sirve de complemento a los esfuerzos que se hacen para reforzar las reglas del comportamiento que implica en todas las normas jurídicas. Un efecto importante en esos esfuerzos es desarrollar la confianza y la lealtad en el orden jurídico. La represión de los actos de corrupción tiene justamente la finalidad de evitar quienes detentan cargos públicos que aprovechen de su posición de poder para gestionar el interés común en favor de intereses particulares propios o bien ajenos, o bien de terceras personas. Así se busca consolidar la legitimidad del Estado, la confianza de los administrados en la administración pública y evitar las desigualdades que provocan los actos de corrupción. Cuando en el Código Penal se agrupan los comportamientos de corrupción incriminados bajo el título de delitos contra la administración pública, solo se tiene en cuenta la corrupción en el sector público. Por tanto, no la consiente en los actos que tenga el corrompido como corruptor perteneciente al sector privado. Por ejemplo, el gerente directivo o responsable de una empresa que en detrimento de sus intereses de esta realiza intercambios con un tercero o en favor de sus propios intereses. En vista de precisar el bien jurídico protegido mediante la norma del Código Penal, se puede afirmar que están dirigidas a eliminar la venalidad, eficacia y la eficiencia en la administración pública, para que pueda servir con objetividad y eficacia los intereses generales de una comunidad. Se reprimen, por tanto, al servidor público, al corrupto y a los que manifiestan su inclinación a la corrupción, como a los particulares que corrompe o intenta corromper a los políticos y funcionarios públicos. También debemos tener unas estrategias complementarias, como es en un tema tan complejo que propongo las siguientes medidas económicas y preventivas, sancionadoras adicionales con la finalidad de atenuar, mitigar y debilitar en lo posible la corrupción. Primero, debemos fomentar, promover y excitar la cultura de la honradez y la honestidad. El ser humano vive en sociedad y con respeto a sus semejantes. Es egoísta por naturaleza, por supuesto, pero sin embargo lo es necesario vivir en colectividad con los semejantes. Si se fomenta desde la infancia una educación cívica durante todas sus facetas de la vida, la cultura de la honestidad, del respeto y de la solidaridad, como un valor personal y social, se podrá conseguir atenuar en un porcentaje elevado el fenómeno de la corrupción. También debemos disminuir y contraer la burocracia, la cual entorpece el desarrollo e innovación económica. Ello conlleva la selección, modificación e incluso exclusión de todas las normas innecesarias, sin dejar de proteger las funciones reguladoras y de control esenciales del Estado. No solo las normas que imperan para crear una nueva empresa y registrar una propiedad, la apertura de una nueva empresa, realizar una transacción comercial u otros muchos certificados y permisos en ayuntamientos y otras administraciones públicas son a veces insoportables, sino que con frecuencia los gobiernos no lo han planteado ni han estimulado si el propósito para el que se implantaron tiene algo que ver con las necesidades actuales, donde la mayoría de los casos estrangula el crecimiento,
y el desarrollo económico. Es más, con la simplificación de las certificaciones y de burocracia se activarían las transacciones comerciales, el intercambio de bienes y la dinamización del comercio y los servicios. También una tercera medida sería utilizar los métodos y procesos avanzados y eficientes. Si las distorsiones creadas con los gobiernos ofrecen muchas encrucijadas y oportunidades para el fomento de la corrupción, el contacto frecuente y directo entre políticos, funcionarios y ciudadanos también puede facilitar las transacciones ilícitas y el comercio opaco y los conflictos de intereses. Una forma de resolver este problema es recurrir a las actuales tecnologías disponibles para promover una relación más distante entre los dos sectores. En este sentido, como es Internet, es una herramienta eficaz para combatir la corrupción. En algunos países, el uso de las plataformas de Internet para las relaciones con la administración o con la sociedad civil y el mundo empresarial han prosperado notablemente, sobre todo en áreas de pago de impuestos, las adquisiciones públicas, transparentes y los trámites burocráticos. También un cuarto motivo, una cuarta estrategia sería la creación de las nuevas formas eficientes de contratación de bienes y servicios. Crear un sistema electrónico público de compra y contrataciones a través de una plataforma de Internet más eficiente, futurista y transparente, expansiva y progresiva, que sea de calidad, transparencia y de eficacia, y también que sea eficiente. En ellas puede participar empresas e instituciones privadas y públicas que no estén involucradas en supuestos de corrupción y que concurran bajo un prisma de la buena fe y de la honestidad, desechando aquellas que se encuentren en el supuesto contrario. Una quinta estrategia sería el desarrollo, fomento, impulso de las normas legislativas transparentes, responsables e innovadoras. Un ámbito donde los funcionarios y la clase política se responsabiliza personalmente con todo su patrimonio si no actuaran con honestidad y responsabilidad para el tal fin ilícito. Son remunerados por el resto de sus semejantes. Para ello es necesario instaurar un sistema de control, investigación administrativa y financiera que intervenga cada vez que se presenta indicios serios de corrupción respecto a sectores en los que se dé un alto riesgo. Fomentar una técnica de investigación que permita a los órganos competentes realizar controles eficientes y cruzados, con el objeto de controlar y fiscalizar todos los actos y personas relacionados posiblemente con un caso particular de corrupción. Con este objeto y para tal fin, se ha de tener en cuenta las denuncias y manifestaciones anónimas, las cuales han de ser tratadas por la Administración con la máxima confidencialidad. Una sexta estrategia sería la de declarar la nulidad de todos los actos jurídicos como consecuencia directa e indirecta de los actos de corrupción, ya que si la actuación de cualquier sujeto que cometiere un acto corrupto fuera posible y susceptible de declararlo nulo, la actuación de esas personas físicas y jurídicas involucradas se lo pensarían 2 veces antes de proponerlo y materializarlo. Ello tendría un reflejo preventivo y disuasorio de cualquier actuación presuntamente corrupta. Y una séptima estrategia complementaria sería la claridad y limpieza, junto con la transparencia, que puede contribuir a disuadir actuaciones corruptas en leyes existentes y exigentes, códigos de conducta bien elaborados y que se hagan cumplir, y adecuación de los medios de vigilancia y control, incluyendo grabaciones conocidas por todos, establecer un régimen claro y estricto de incompatibilidad para los servidores públicos respecto de sus intervenciones en actividades o negocios que estén comprendidos en el ámbito en que se ejercen sus funciones públicas, así como disuadir a los sujetos cuando existan conflictos de intereses. Asimismo, instaurar un sistema de rotación periódica en los cargos, sobre todo en los sectores con bastante riesgo, susceptibles de corrupción. Una octava estrategia complementaria sería el control financiero internacional. Tengo que mirar la hora, no quiero pasarme, creo que estoy todavía en hora. Control financiero internacional y la eliminación de los paraísos, estoy terminando, de los paraísos fiscales.
Casi siempre el capital financiero defraudado va a parar habitualmente a los paraísos fiscales o cuentas en el extranjero, donde los defraudadores conservan impunemente y con total libertad el dinero que han acumulado de forma ilícita. Un control exhaustivo de estas vías de evasión acortaría el cerco de la corrupción y hacer posible la eliminación de dichos paraísos fiscales por las altas instituciones internacionales. Una novena estrategia complementaria serían los partidos políticos, fundaciones y sindicatos. En el tema referido a los partidos políticos y sindicatos se ha de resaltar la publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a estas dos instituciones, así como la prohibición de su condonación por las entidades financieras. Unos préstamos que muchas veces las entidades financieras las condonan. Prohibición de las donaciones a los partidos y a las fundaciones, así como a los sindicatos procedentes de empresas sometidas a licencia, regulación o subvenciones públicas. Prohibir a las fundaciones de los partidos recibir ayuda o donaciones de aquellas personas jurídicas que no pueden donar a los partidos políticos. Obligatoriedad de hacer pública la situación de quiebra económica que en su caso pueden tener algunos partidos políticos. Regulación y, a ser posible, prohibición de las puertas giratorias entre las personas con problemas de conflicto o de intereses recíprocos en el ámbito político y privado. No admitir la inclusión de procesados e investigados por corrupción en las listas electorales. Y en todo caso, establecer la obligación de hacer pública esa circunstancia de publicar las listas. La honestidad debe presidir cualquier institución. Asimismo, prohibición mediante la ley de indultar a personas que mediante sentencia firme estén condenadas por corrupción o hayan originado un perjuicio a las arcas públicas. Publicar obligatoriamente el currículum personal o datos biográficos de todos los candidatos. Además, enviar obligatoriamente para el control de los gastos electorales al Tribunal de Cuentas, a la Junta Electoral Central, cuyos resultados serán públicos y también transparentes. Una también estrategia complementaria sería la modernización monetaria. En la modificación de esta medida ha de intervenir las instituciones europeas, que como saben, España forma parte de Europa y el Banco Central Europeo es el que realiza, el que hace las monedas. Y es que con el cambio de billetes, solo por moneda metálica, cambiar los billetes a monedas metálicas, con ello las transacciones mercantiles y comerciales de cierta cuantía se tendrían que realizar solo a través de entidades bancarias, con lo que esas transacciones no serían opacas a la hacienda estatal. Se podrá acuñar monedas de metal, aparte de las que están presentes en circulación, solo de 5 y 50 euros, para las transacciones cotidianas y retirada de billetes de cierto valor superior, que solo ayuda a muchas veces a incrementar la colección a coleccionistas. A la vez, que sería más eficiente, ya que el deterioro de las monedas al cambiar de mano sería menor que la moneda en papel, pero también se ganaría y generaría más eficiencia, utilidad y en la confianza y buena fe de las transacciones comerciales y mercantiles, ya que el dinero en moneda de metal es más complejo, dificultoso y espinoso de falsificar que el dinero en papel. Tengo más medidas, pero veo que el tiempo se me echa encima, por lo tanto, muchas gracias a todos. Tendría muchas más medidas que aportar, pero no quiero abusar de la confianza de ustedes. Sobre todo a nivel educativo es importante la prevención, ya que los partidos políticos y grupos parlamentarios han de entender y trabajar en aras a ello, que la solución más efectiva a medio y largo plazo es prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, debiendo fomentar medidas en que los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionadas con la corrupción. No quiero extenderme más, porque no quiero abusar de la confianza de ustedes y con esto termino mi intervención para dejar paso a las preguntas que estimen convenientes. Muchas gracias por la atenta escucha y gracias sobre todo a las personas de la Universidad de Puerto Viejo. Muchas gracias a todos.
No se escucha, ¿eh? No se escucha, Doménica. Yo lo tengo abierto el micro, pero no escucho a Doménica. Por favor, Doménica, usted puede... Ahora sí. Sí, Ahora sí lo escucho. Muchas gracias. Me presento, mi nombre es Cristina Vera, soy docente de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En vista de la falla técnica de la estudiante, me voy a permitir a usted extenderle esta parte que corresponde de las preguntas. Encantada de conocerla. Conocerlo. Primero, existen dos preguntas que son más bien a manera de comentario. Yo más bien esas las prefiero dejar al final, o en su defecto que usted las valore, pues más bien creo yo que existen muchas afirmaciones u opiniones que podrían ocasionar un debate grandísimo aquí, y esa no es la idea, sino más bien de concentrarnos. Y hay una pregunta bastante importante que yo creo que es académicamente viable, y yo se la voy a trasladar a usted es realizada por la señorita Virginia Acosta y dice: disculpe que me salga un poco de contexto, ¿me podría hacer una diferencia entre el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional respecto del ámbito social en España, o de qué se encarga cada uno? Entonces quiere poner un poquito de este tema de la organización de cada una de las instituciones. Muchas gracias. Vale. Ambas, tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Audiencia Nacional, que es a lo que se refiere esta señora, tiene sus competencias establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tiene sus competencias. El Tribunal Superior de Justicia está en cada una de las comunidades autónomas, y la Audiencia Nacional está en todo el Estado. Tiene unas competencias ya delimitadas, tanto el Tribunal Superior de Justicia como la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional tiene competencias, por ejemplo, en temas de terrorismo, en temas de falsificación de moneda. Usted piense en un pueblo aquí de Canarias, por ejemplo, vamos a suponer Tejeda, que es muy nombrado como el pueblo más bonito, uno de los pueblos más bonitos de España, se falsifica un billete de 5 euros nada más en una fotocopiadora a un ciudadano. Vamos a poner la diferencia: un ciudadano de Tejeda, que tiene 1000 y pico habitantes, un pueblo maravilloso como es Tejeda, pues le dé por falsificar un billete de 5 euros en la fotocopiadora de su casa, y vaya a pagar con esos 5 euros la gasolina en la gasolinera del coche. Le detectan la falsificación de moneda, y con esos 5 euros, ¿quién tiene competencia a nivel nacional? La Audiencia Nacional. Si es un diputado o un senador el que hace ese mismo falsificación de esos 5 euros, es competencia del Tribunal Supremo, porque las competencias están delimitadas. El Tribunal Superior de Justicia es un tribunal que son unos magistrados, normalmente de 3 a 5 magistrados, y tiene unas competencias delimitadas en la propia comunidad autónoma. La Audiencia Nacional tiene competencias a nivel nacional, y son unas competencias ya en el tema penal o en el tema social, ya competencias delimitadas. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, yo creo que es bastante puntual justamente y ejemplificativa, ¿no? Más que nada eso, que necesitamos ejemplificar para poder aterrizar en el caso puntual, para ver todo está delimitado. Las competencias, el juez de paz tiene sus propias competencias, está en la Ley Orgánica del Poder Judicial, una ley orgánica que desarrolla el artículo 24 de la Constitución, una ley orgánica muy extensa, pero que tiene sus propias competencias cada uno de los tribunales. Como saben, el Poder Judicial, o les pongo en antecedente, el Poder Judicial en España está constituido, el Tribunal Constitucional está fuera del Poder Judicial, y dentro del Poder Judicial está Tribunal Supremo, Audiencia Nacional a nivel del Estado, y después baja los tribunales superiores de justicia a nivel de comunidades autónomas, que en cada comunidad autónoma está un Tribunal Superior de Justicia, audiencias provinciales en cada provincia, en las 52 provincias que hay en España, y después están órganos unipersonales, como son juzgados de lo civil, de lo penal, social, órganos unipersonales, y también los juzgados de paz, que están son órganos que pertenecen al Poder Judicial, y que tienen como 8.200 juzgados de paz, hay más o menos en toda España.
No sé si les he Muchísimas contestado. gracias. Aquí también nosotros tenemos algo de experiencia con estos jueces de paz que está innovándose ahora en el Ecuador. Muchas gracias por su exposición. Como le comento, vamos a dejar unas preguntas para el final. Agradecemos su participación en su calidad de expositor, pero en honor al tiempo y para poder dar paso al siguiente expositor, yo me voy a despedir de usted y pues le doy la bienvenida a los demás compañeros. Cuéntenme. Muchas gracias por darme esta oportunidad a ustedes y también agradecer la amable escucha a todos los participantes. No, y ha Muchas gracias tenido a un todos. antecedente muy bueno porque ha venido desde, hemos traído a la historia, ¿no? Desde atrás, exactamente. Entonces ha existido mucha información que recibir y le quedamos muy agradecidos de parte del grupo CIDE y obviamente de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, la cual represento en este momento. Le extiendo mi Muchas gracias a agradecimiento todos. y un gusto y espero poderlo conocer personalmente en algún momento de oportunidad de la vida. Muchas gracias. Será muy bienvenida tanto ustedes como todos los conferenciantes a nuestras bellas Islas Canarias. Amén.